Maquinado por control numérico computarizado. Empecemos definiéndola. ¿Qué es el CNC o control numérico computarizado? Es un proceso por el cual se fabrican piezas con ayuda de computadoras que controlan las máquinas herramienta. Es decir, es un sistema que permite el control de la posición de un elemento en el interior de la máquina mediante un software específico. Su funcionamiento se basa en el posicionamiento sobre los ejes X, Y y Z, por lo que a una pieza se le puede taladrar, cortar, roscar, fresar o desbastar de forma automática. El CNC ha permitido automatizar el proceso de fabricación de las piezas contando con la mínima intervención humana, lo cual hace un mecanizado a ritmo acelerado, dando como resultado una fabricación a granel que además es mucho más económica y mucho más precisa. Los componentes de una CNC son 6. Vamos a mirar cuál es el primero. Código de la pieza. Son una serie de instrucciones usadas para producir una pieza y estas están compuestas por números y símbolos, comúnmente conocido como código G. Estas instrucciones contienen información relacionada con la posición donde las partes de la máquina deben colocarse, de tal manera que le dice a la máquina exactamente dónde colocar una herramienta para realizar el mecanizado. Este código tiene 3 formas de programación. La primera es el manual. El código es escrito directamente en el panel de control de la máquina. El segundo es asistido por computadora. Por medio de la computadora se traza la ruta que seguirá la máquina. Y el tercero es CAD/CAM. Este es el método más usado, donde la primera fase del trabajo consiste en el diseño de la pieza que se quiere fabricar por medio de un software CAD. Una vez diseñada la pieza, se introducirán en la máquina herramienta las instrucciones necesarias para su fabricación. Esto equivale a la parte CAM. Y el conjunto de estas instrucciones son las que forman el programa CNC. El segundo componente es el dispositivo de entrada, que es el mecanismo por medio del cual el código G es introducido en el control de la máquina. Un dispositivo de entrada puede ser una USB. Tercero, unidad de control de la máquina, también conocido como controlador o interfaz controladora. Y este es el corazón de un sistema CNC. Es la parte responsable de interpretar el código G por medio de un software de control computarizado y de realizar las acciones que éste le indique, como coordinar las señales de salida hacia los drives e interpretar las señales de entrada. Las señales de entrada son las recibidas de los diferentes dispositivos conectados a la máquina, como por ejemplo los límites de carrera y el paro de emergencia. Las señales de salida son las enviadas a la máquina para coordinar el movimiento de los motores y sus demás elementos. El cuarto componente es el sistema de accionamiento. Este consta de circuitos amplificadores, de motores y transmisiones. Y la CMU envía las señales de control, o sea, posición y velocidad, a los circuitos amplificadores de cada eje. Las señales del control se aumentan para accionar los motores que por medio de las transmisiones convierten su movimiento rotativo en movimientos lineal de los ejes de la máquina. La quinta parte el quinto componente es la máquina herramienta. Este es un conjunto de elementos que conforman la estructura mecánica que realiza el trabajo deseado. La máquina herramienta es la máquina en sí, es por ejemplo una fresadora. El sexto componente y por último es el operador, que es la persona que está encargada de interactuar con la máquina y de supervisar que los trabajos se realicen correctamente. Aquí podemos ver como un esquema de todos los componentes de un sistema CNC. Vamos a hablar un poquito sobre las máquinas que funcionan con CNC. Con una herramienta CNC es necesario saber que existen distintos tipos de máquinas con características diferentes.
Las máquinas más comunes CNC son las fresadoras, los tornos y rectificadoras. Vamos a hablar un poquito sobre la fresadora. Estas son máquinas que cortan automáticamente materiales, incluyendo metales, utilizando para ello un husillo de corte, el cual puede moverse en diferentes posiciones y profundidades en función de las instrucciones enviadas por el ordenador. Mediante el fresado se pueden mecanizar diversos materiales como madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos y materiales sintéticos. Los tornos son utilizados como herramientas automatizadas que giran para dar forma al material. Por lo general, este tipo de máquinas se utilizan para hacer cortes con gran detalle en piezas simétricas, como el caso de los conos y los cilindros. Se utilizan con mucha frecuencia en la industria metalmecánica y se pueden mecanizar materiales como acero al carbón, cobre y acero inoxidable, aluminio, zinc y magnesio. Las rectificadoras utilizan discos abrasivos robustos con la intención de realizar mecanizados por abrasión en materiales como metal o plástico para obtener la forma deseada. Debido a que son máquinas fáciles de programar, generalmente son utilizadas para proyectos que no requieren la misma precisión que las fresadoras o los tornos. El mecanizado por control numérico computarizado también se puede utilizar con diferentes tipos de cortadores, incluyendo aquellos que funcionan con chorros agua a presión, rayos láser y plasma. Además, también hay routers CNC que en este caso se utilizan para hacer recortes en una gran variedad de materiales, así como las impresoras 3D de ordenador programable. Aplicaciones y ejemplos del control numérico por computadora. Las aplicaciones se extienden a una gran cantidad de segmentos en diferentes industrias como la aeronáutica, la hidroeléctrica, la ferroviaria y la eólica. Por ejemplo, las máquinas fresadoras de CNC son utilizadas con frecuencia para moldeo de trenes de aterrizaje, turbinas y así como componentes de fuselaje. También se utilizan en centros de mecanizado para fabricación de agujas, cruzamientos, bastidores, así como otros elementos estructurales de la industria ferroviaria. Es decir, el CNC es una de las herramientas más importantes para el mecanizado en la industria ferroviaria, naval y aeronáutica. Y en muchas industrias utilizan centros de mecanizado en donde combinan en una misma máquina operaciones de fresado, torneado y rectificado. Actualmente el CNC es usado para la automatización de procesos. Por ejemplo, para la preparación tecnológica de la fabricación es usado para construcción de fotomáscaras para elementos semiconductores, circuitos integrados, impresión de circuitos integrados. En la automatización de las operaciones tecnológicas en las que se realiza el mercado de metales es usado para torneado, para taladrar, fusionar, punzar, la tecnología láser, entre otros. Y también para la automatización de las operaciones de medición del control en las cuales se definen las dimensiones de detalles mecánicos. Muchas gracias.